el programa de hoy, que viene mezclado con lo que es la debilidad de nosotros, ¿no? Sabes que aquí en el mundo nos venden de que dale que tú puedes, dale que tal cosa, dale que nosotros tenemos el poder ahorita hay mucho mentalismo, hay muchas filosofías, hay muchas técnicas, hay mucho, digamos, emprendedores o gente que nos está vendiendo cosas que son chéveres, ¿no? Mentores, hay muchos influencers que están con un proyecto de vida que lo aplaudo, pero estaba yo pensando y yo decía, wow, ¿y qué tal cuando esa fórmula humana no logra, ¿verdad?, ayudarnos a de verdad que todo lo podemos, como si Sí, fuéramos dioses. O sea, no, hay momentos que las cosas se nos salen de las manos y no todo lo podemos. Y ahí es donde entra esta parte de que cuando yo soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mí. sí, y de hecho las personas tienden a esconder sus debilidades. Ujú. Es algo normal porque el ser humano va creciendo y quiere protegerse a sí mismo, quiere guardar ese niño que lleva dentro y esconderlo, y entonces creemos que esconder nuestras debilidades o tratar de camuflajearlas, eso nos va a ayudar. Pero cuando nosotros entendemos el versículo bíblico que hoy hemos traído a esta mesa, decimos, wow, mis debilidades son una ayuda para que la soberanía de Dios Claro. se refleje en mi vida, para que quede en claro que no es Karina Soto, porque si tú me escuchas hablando en una conversación normal, mi voz es acelerada, yo hablo mal, se me hace casi que imposible pronunciar las palabras completas por mi cultura, de mi país, y cuando yo estoy aquí yo siento la soberanía de Dios en mi vida. Te Porque pasa como simplemente, Moisés, que era sí, gago, pero siendo gago, salvó a todo el pueblo de Israel y lo llevó a sí. cruzar Y pasar al simplemente, otro lado, a la sí. tierra Y prometida. simplemente cuando estoy aquí y veo que puedo hablar pausadamente y que puedo pronunciar las palabras completas, siento la soberanía de Dios en mi vida y veo a Dios, y quiero darles este ejemplo para que sepan que nosotros no estamos hablando de algo que no experimentamos, sino de algo que es real, y yo puedo ver la soberanía de Dios en mi debilidad en este momento, hablándoles a través de las redes sociales, de todas las plataformas donde se está escuchando este mensaje. Y yo digo, wow, me quebranto porque sé que es la soberanía de Dios. Entonces, yo lo que les pido y lo que les quiero transmitir es que identifiquen sus debilidades, porque hay Sí. que identificarlas. Pónganlas escríbanlas y digan cómo Dios quiere glorificarse en mi vida a través de estas debilidades y demostrarle al mundo que Él está conmigo y que Él tiene el control total y absoluto de mi vida, de mis metas, de mis sueños, de mis propósitos, y que Él es el que lo va a hacer. Entonces Sí, es una bonita oportunidad que Dios le da a la persona para que lo deje actuar y sí, le permitamos a Dios que sea Él el que tenga el control. sí. Es que no es un tema de ego de Dios. A veces nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Cuando descubrimos que tenemos poderes sobrenaturales, que tenemos capacidad, que sí, que tú dices, wow, a pesar de mi debilidad, que no hablo bien por mi cultura, etcétera, etcétera, estoy aquí, y tú dices, mira, me dieron la oportunidad de un programa de radio, y entonces empezamos como que a luchar con esa manifestación del yo, del ego, y empiezas como que a olvidar que es por Dios que tú estás logrando todas estas cosas, y, y Dios como que nos recuerda, ¿no? Y nos deja allí esa partecita como, espérate, porque quiero cuidar de que no vueles en el ego y te acuerdes de que yo necesito que por medio de ti la gente conozca que yo soy un Dios vivo, que soy Exactamente. un Dios real. Y entonces ahí es donde entra nuestra lucha, que nos empezamos a sentir inapropiados. ¿Por qué? Porque, ojo, con esto no quiero hablar que nosotros, como somos así, así nos quedamos. No, nuestra realidad es querer ser cada día mejor, aprender, dejarnos transformar,
estudiar, educarnos, ver que hay cosas en nuestras vidas que debemos modificar, porque de eso se trata, no es ser maleducado, prepotente, egocéntrico, mandar a la gente a decir, bueno, así soy yo y si no te gusta bien, gracias. No, qué bonito que alguien te pueda decir, mira, no me está gustando esto porque te estás proyectando de esta manera y que tú puedas con humildad poder transformar o modificar, porque sí se pueden lograr hacer muchas cosas en cuanto a nuestra personalidad para mejora. Pero aquí estamos hablando de este punto que pareciera, como decía Pablo, el gran Pablo, el apóstol Pablo, conocido todas las personas que manejan lo que es la fe del creyente, que escribió y conquistó muchos territorios para la obra de Dios. Pablo decía que él sentía que tenía un aguijón en su carne, porque él luchaba contra algo, y aquí te estoy diciendo, es esa cosa que tú has querido modificar y cambiar en ti, y tú dices, pero ¿por qué? O esa influencia que constantemente viene a tu vida, que tú dices, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Y ese milagro que tú quieres lograr ver, pero no pasa nada. Entonces ahí es donde tú dices, Dios mío, ¿será que tú estás detrás de esto? ¿Y por qué entonces tú no estás permitiendo que esto evolucione, cambie, se desaparezca, sea quitado de mí? Y ahí es donde entra como la soberanía de Dios, que te dice, es que en tu debilidad mi poder se perfecciona, porque es necesario que la gente crea y vea que hay un Dios verdadero y un Dios real que es necesario en nuestras vidas, y poder nosotros decir, si no es por Dios, yo no hubiera llegado al otro lado, no lo hubiera logrado, no sé ni siquiera cómo yo he caminado en la vida. Por ejemplo, yo tengo tinnitus. Después de, yo tenía el tinnitus, los acúfenos son unos pitidos en los oídos que están allí, es una sensación de ruido que está, pero no es realmente producida por el oído, es una sensación que se siente... Es por inflamación. Se siente es en como, o por lo menos yo aprendí a verlo de esa manera para poder vivir con él, que es fuera de los oídos. Entonces yo digo, bueno, como es una percepción, yo agarré y dije, esto es una percepción, no es real. No es real, no está en mí, es una percepción, perfecto. Y así fui llevando día tras día, porque no es cómodo tener ese pitido. Y yo le digo, Dios mío, pero si tú tienes el poder de hacer el milagro, ¿por qué no lo has hecho? La ciencia dice que todavía no tiene cura, otros dicen que sí, etcétera, etcétera. Y es como que yo decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo renuncio a esperar en algún momento con mi expectativa, saber que tú vas a quitar esto de mí. ¿Por qué? Porque posiblemente esto me esté recordando, y yo quiero abrazar esto. No es resignarme, ¿no? No es resignarme, sino abrazar eso, porque no quiero sentirme agotada o frustrada o traicionada por Dios de que no puede hacer el milagro en mí. Entonces, agarré y dije, mira, ¿sabes qué? Le dije al tinnitus, si te toca ser parte de mi vida, como le dijo Pablo, el aguijón en mi carne, yo digo, yo abrazo esto, y le aprendí a dar la vuelta. Y el tinnitus, hoy en día la gente me dice, pero ¿cómo puedes dormir? Pues mira, hay quienes tienen que poner ruido, que si el ruido tiene un nombre, ruido seco, ruido, bueno, X, tienen sonidos, hay diferentes maneras de cómo disimular esos pitidos ahí. Yo dije, mira, si yo tengo que poner un ruido, prender una cascada, una musiquita, un asunto, le dije que eso sea mismo susurro, que yo le hablo al tinito y le digo, tú vas a susurrar mis sueños, así que tú mismo me vas a llevar a dormir profundo. Y he trabajado con eso y le he dado gracias a Dios porque has sabido llevar la situación. Exacto, yo le digo, bueno, no sé qué quieres recordarme tú con esto, pero que tú eres soberano, sí. Entonces, ¿cuál es mi esperanza con esto? ¿Cuál es mi tarea con esto? Yo le agarro y le digo a las personas que sufren de tinnitus, porque es una... está visto a nivel que debe inquietar. Sí, he visto gente que sufre de mucha angustia por el bendito ruido, que etcétera, ¿ves? Que no es fácil, que es preocupante, que atormenta, y la gente me dice, ¿cómo puedes? Entonces yo lo que les digo a mi gente, la gente que sufre de tinnitus o acúfenos, que está pasando por esa condición, que aprendan, ¿verdad? Y abracen esa, digamos, no esperanza que hay todavía según la ciencia de poder ser curados, sino que no les voy a decir que no llegue el día que sí puedan ver el poder de Dios manifestado, pero ¿qué tal si no está sucediendo? Entonces aprendan a vivir con él
y ustedes sean los que gobiernen la vida y no permitan que el tinnitus como tal, a mí particularmente, no tuvo autoridad y poder sobre mí. Entonces eso me recuerda la soberanía de Dios. Si un día se desaparece, amén. Pero yo digo, ¿sabes qué, Dios? Que yo pueda con esto decirle a la gente que tú eres real y que tú me has dado paz en medio de esta dificultad, que tú me has dado paz en medio de esto que parece angustiante, que parece que a mucha gente, o sea, los atormenta, que les hace difícil es locura. La vida. No, yo, de verdad, tú me dices a mí, Nancy, ¿tú puedes vivir con tinnitus? Sí. Tranquilamente. Y tengo paz. Qué bien, qué bien. Y lo he podido sobrellevar. Y todas las noches me susurra el tinnitus para yo quedarme dormida. Y aquí lo tengo y pienso que es melodía para mi vida. Total, siempre estamos escuchando ruido. Y yo digo, ¿qué tal? Déjalo ahí. Y he visto que, aunque Dios no me haya respondido, quiero que Dios sea Dios. Y que Dios, en esta debilidad mía, Él se glorifique. ¿Y cómo se ha glorificado? Dándome paz aún que no se ha quitado el ruido, no se me ha quitado, pero puedo dormir y puedo vivir con él y puedo reír y soy libre. O sea, soy libre. Así el tinnitus esté ahí, yo soy libre. Sí, porque tenemos que entender, yo sé que estamos hablando de las debilidades que tenemos como ser humano, pero para hablar de debilidades y relacionarlas con Dios, tenemos que entender la soberanía de Dios. Y yo recuerdo que cuando yo enfermé, a mí se me activó la psoriasis, se me activó la artritis psoriásica. O sea que la psoriasis ya había llegado a los huesos y por eso tenía mucho dolor en mis huesos. Y no conforme con eso, se me activa un hiperinsulinismo, que es, tenía 4 veces los niveles de insulina más altos en todo mi cuerpo. Y una cosa iba en contra de la otra. Total es que cuando yo tengo este encuentro con Dios y empiezo a buscar nuevamente de Dios, Dios empieza a sanarme. Pero Dios me sanó, Nancy, audiencia, en un segundo del hiperinsulinismo. Los niveles de insulina, me hice el examen hoy, estaban altos y en la tarde ya estaban normal y todos los días se mantenían normal. Fue una cura automática. Dios empezaron a mejorar, dejé los tratamientos para los huesos, que era como unas quimioterapias, pero en pastillas. Nunca olvidaré el nombre de ellas. Se llaman Metrotexate. Qué pastillas más malas, Nancy. Wow, porque eran los mismos efectos de la quimio, pero era una pastilla. Era muy difícil esa situación. Cuando paro ese tratamiento, porque decido creerle a Dios, empiezan a mejorar los dolores en los huesos sin tratamiento. Y se normalizó esa parte, también los exámenes empezaron a dar que ya la enfermedad no estaba, cuando los médicos también decían que era crónica, irreversible y no tenía cura, sino se controlaba nada más. Pero me ocurrió que con las heridas de la psoriasis no había mejoría, sino que primero mejoró mi cara y fue en el transcurso de los años que hoy la mayor parte de mi cuerpo está completamente sana. Mi espalda tardó un poco para sanar también, pero bueno, y la parte de las piernas, los pies, hasta hace pocos meses todavía era visible las heridas, pero Dios se tardó en esto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que Dios sabe cómo va a hacer las cosas, porque no se trata de una enfermedad, no se trata de escuchar un ruido en unos oídos, no se trata de una piel sana o no sana, se trata de que Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene el control de nuestras vidas y que nosotros le entreguemos y le digamos, hubo un momento que yo le dije, yo sé que tú haces milagros porque yo vi cómo me sanaste del hiperinsulinismo, yo vi cómo se normalizaron los niveles de insulina en mi cuerpo de manera sobrenatural. Entonces yo no voy a dudar que tú puedes sanarme completamente de la psoriasis, pero tuve que esperar en tu soberanía. Así es. Y esperé. Y hoy el 99% de mi piel está completamente sana. Yo les puedo mostrar mis codos, les puedo mostrar mis piernas, mi rostro. Y Él lo hizo a su tiempo. Y hoy, años después, veo que simplemente para demostrarle al mundo
y a los que me conocen que Él es soberano en mi vida. Y eso es lo que hace que Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Tal vez alguien nos está escuchando y está esperando un milagro de parte de Dios y hoy estaba cansado, hoy estaba cansada de esperar ese milagro, pero yo vengo a decirte que lo dejes ser soberano. Sí. ¿Y qué tal que Dios sigue siendo Dios aún cuando no veamos el milagro? Porque a veces los milagros no necesariamente tienen que ser lo que estás viendo por fuera, lo visible, sino que hay cosas que se tejen en nuestro interior que son invisibles. Ese mundo que no vemos, el mundo de los pensamientos, el mundo que es el mundo que yo le digo, el mundo espiritual real, es lo que se maneja por dentro. Entonces, ¿qué tal cuando si Dios no te responde esa oración? ¿Qué tal si no tienes respuesta? Entonces ahí es donde entra uno a decir, ¿sabes qué? Quiero dejarte a ti ser Dios, soberano sobre todo, el todopoderoso, ¿no? Entonces realmente sí, el todopoderoso ¿en qué? En lo que tú quieres o en lo que Él va a hacer a través de ti. Entonces son dos cosas diferentes porque ahí es donde vemos que Dios se puede manifestar de una manera diferente a lo que nosotros en nuestra perspectiva estamos esperando que Dios manifieste. Y esa tarea no nos corresponde a nosotros. No podemos jugar a ser Dios porque es verdad. O sea, estamos jugando a ser Dios. Y aquí es donde yo quiero poner, para que veamos un poco la historia de Pablo, como le digo, grande en la fe, apóstol hasta el sol de hoy. Sus obras se escuchan y se saben sobre la faz de la tierra. Él tuvo luchas, naufragios, azotes. Esta es la historia de él bíblicamente. Tuvo traición, tuvo hambre, tuvo frío. Y entonces él entra en este pasaje que yo lo traje para ponerlo en pantalla, que está allí. Dice: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A pesar, contaré acerca de mis visiones y mis revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Sí, no sé si fue mi cuerpo o fue fuera del cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que ningún hombre humano, ningún ser humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Y quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. No lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera yo orgulloso, ahí está la debilidad, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, impedir que volviera yo a ser orgulloso, que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué a Dios que me las quitara. Y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para poder ver a Cristo, para que pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Así que lo mejor de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Y a esto es lo que me refiero. O sea, tu debilidad en las manos de Dios puede ser transformado en bendición. Porque sí, en este caso, mi debilidad en el tinnitus ha sido física. Pero fíjate, él habla de arrogancia y orgullo. Y es verdad, cuando nosotros sabemos que somos el mejor en tal cosa, que somos lo máximo en tal cosa, y estas habilidades, estos dones, estos talentos que Dios nos entrega y nos ha dado, y bueno, y que nosotros por nuestra parte podemos accionar, podemos trabajar, podemos mejorar, en fin, nos puede llevar a ser arrogantes y ser nuestros Dios. Nos convertimos en un Dios y nos olvidamos que hay alguien detrás de toda esta historia. Y entonces ahí es cuando Dios nos recuerda y nos da como que una tareita por ahí, así como la historia de Job, que en otras oportunidades lo he traído, que al fin de todo ese proceso,
había sucedido algo en esa historia que Dios le empezó a decir a él, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra, donde yo hice el firmamento? ¿Cómo sabes? Cuéntame cómo el abismo fue hecho. Y Dios le empieza a decir a Job, bueno, háblame, ¿cómo se crearon los cielos y la tierra? Como queriéndole decir, bueno, tú estás sobradísimo, tú eres Sí, tú eres había algo que había que cambiar. sobre lo todo, tú sabes, pero cuéntame, dime, explícamelo. Y Dios lo llamó a cuenta y realmente Dios estaba trabajando, era esa parte del ego, de saber que Job estaba muy bien, estaba empoderado, tenía riquezas, por eso Satanás se le parece, ¿verdad? Y le dice, he visto que él está muy bien, porque claro, él no te va a exaltar si tú le has dado todo, Así ¿no? cualquiera. Así cualquiera te aplaude y te alaba, porque no lo llevas por un procesito por allí, a ver qué tal, si va a seguir diciendo que tú eres Dios en su vida. Entonces ahí es cuando entra el proceso de Job, que lo pierde todo, Dios da la orden de que no sea su vida tocada y él sufrió enfermedades, pérdida, todo lo que le sucede, no es, aquí es donde yo quiero aclarar, para llegar al fin de esta historia, pero al final de esta historia, Job entiende que él tenía un temita ahí adentro de orgullo y cuando comienza él a orar por sus amigos, ya una persona que está orando por sus amigos, aquellos amigos que lo traicionaron, es porque realmente cuando tú empiezas a orar por esas personas que te hacen daño, Entra la humildad. incluso con tus enemigos, ya hay otro corazón, hay un corazón humilde. Ya no está la arrogancia, el orgullo y la soberbia, sino que, bueno, cuando él vio Dios que él estaba ya en función a eso, le regresa todo lo que había perdido, se lo regresa y se lo regresa al doble. Entonces, la gente dirá, pero Dios, ¿qué clase de Dios es ese? Y Dios como que tiene un problema de ego, ¿no? No, el problema de ego lo tenemos nosotros. Y Dios está permitiendo a través de ese problemita del ego, permitir que la gente pueda ver su soberanía. ¿Cómo yo no, o sea, cómo yo puedo presentarte un Dios que existe y que vive y que es real cuando todo lo resuelvo yo? Porque eso es lo que nos vende el mundo. El mundo nos está vendiendo ahorita, dale que tú puedes, concéntrate y tal cosa, y mira Enfócate. que todo. Y dale que tú puedes, pero ¿y qué tal cuando esa fórmula no resulta? Entonces entramos en ese círculo de que yo soy menor que el otro porque aquel lo logró, pero yo no he podido lograr según la técnica y que la fórmula que me está enseñando este sistema, o aquellos que pudieron aplicar sus fórmulas personales y lograron ciertas cosas por medio de ese caminar, por medio de ese método. Y te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir mal contigo mismo y empiezas a pelear con la vida, empiezas a pelear con el mundo, empiezas a menospreciarte a ti mismo. Pero no, es que esto no se trata de esto, es necesario dejar ver a Dios en ciertas áreas de nuestras vidas. Y creo que cada uno de nosotros los creyentes, cada uno de nosotros debemos estar pasando por algo parecido. Y quiero traerte con este programa el mensaje que permitas abrazar aquello que estás queriendo cambiar desde hace rato, aquello que estás queriendo en tus propias fuerzas lograr dejar ver, aquello que le has pedido tanto a Dios que tú has visto que no has tenido resultado, que tú dices, pero ¿y qué pasa aquí? ¿Será que tú no me estás escuchando? No, quiero te quiero dejar de saber que Dios te escucha el pensamiento, ni siquiera tienes que hablarlo, ya Él en tu pensamiento conoció tu petición. Pero los resultados son basados en qué? En su soberanía, en cómo Él decide. De hecho, eso fue lo que le pasó a Job. Dios no que quiere crear gente codependiente a Él, pero es que Dios sabe cómo funciona el mundo. Dios sabe cómo funciona el mundo invisible y el mundo visible. Y como tú y yo somos limitados, somos seres limitados, Él no quiere dejarte a ti ser Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a estrellar, no nos va a ir bien. Primero, entonces tenemos que permitir que eso que estaba en el origen, que era Dios presente en la vida de Adán y Eva, y que Dios se paseaba fácilmente por nuestro territorio y Dios nos guiaba y nos enseñaba, eso se perdió. Y sacar un poco ese digamos, la autosuficiencia humana para permitir a Dios ser el que guíe cada paso que nos dé que damos en nuestras vidas, porque realmente
somos seres limitados, nos guste o no nos guste escuchar. No somos como Dios, somos seres limitados. Entonces, cuando nosotros reposamos nuestra confianza en Dios y permitimos a Dios ser quien nos guíe, ser quien nos dirija, ahí es en donde estamos realmente caminando en humildad y en sujeción. Sí. Y en esa humildad y en esa sujeción, entonces Dios es Dios. Y tenemos un Dios que realmente es un Dios vivo en nuestras vidas, pero así pues, bueno, claro, pero es que tú lo estás haciendo todo en tu fuerza, estás logrando las cosas porque qué chévere, qué bien te va bien porque has tenido fluidez en esto, estudiaste aquí, tienes este talento, tienes este don, tienes aquello, pero en lo que no cuaja es donde dejamos y nos lucimos nosotros diciendo, es Dios. Sí, Es Dios a realmente través de mí. Esto imposible en mi vida es Dios a través de es mí. Dios. Realmente, ¿qué pasa? Si tú te trazas una meta, tienes un proyecto y empiezas a trabajar en función de ese proyecto con tus propias fuerzas y no incluyes a Dios en este proyecto, tus debilidades van a ser un problema. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos nosotros mismos con nuestras debilidades. Sin embargo, el Dios que nosotros hoy queremos que todas las personas se incluyan en sus proyectos, se perfecciona en esas debilidades. Y es en ese momento cuando vas a dejar de luchar con tus propias fuerzas. Y vas a dejar hasta de querer ir y tocar puertas con esas fuerzas que tú quieres hacer las cosas porque realmente quieres echar para adelante ese proyecto, quieres que la gente crea en ese sueño, en esa meta que tú tienes, pero como no estás dejando que Dios se perfeccione en tu debilidad, sino que estás actuando con tus propias fuerzas, van a haber obstáculos que tú no puedes quitar. Y es en ese momento que debes permitir y debes ser humilde y dejar la soberbia a un lado y decir, ven Dios, hazlo tú, perfecciónate en mi debilidad, para que tu soberanía fluya y sea visible en el mundo natural y las personas puedan ver que eres tú a través de mí. Eso es lo que quiere Dios. Y no es que el proyecto sea bueno o sea malo. No se trata de eso, se trata de a quién estás involucrando en tu proyecto, qué pensamientos estás trayendo para ejecutar cada actividad que va a llevar a que día a día ese proyecto se logre. Yo realmente mi invitación es a que incluyan a Dios, permitan que Él se perfeccione en lo que ustedes mismos no pueden hacer porque ya lo identificaste como una debilidad y dejar a Dios ser Dios. Mira, aquí yo puse esto. No le pidamos a Dios que nos quite cosas. Más bien descubre qué quiere hacer Dios en esas cosas que tú quieres que quite. Lo que sea que te esté doliendo o causando frustración, la respuesta está en Dios y su gracia te bastará. Él siempre te va a dar la mano en medio de lo que estés pasando. Siempre. Esto es una gran verdad. Aquí también puse la historia de Jesús, que le decían, no sé si ustedes se acuerdan de todas estas, bueno, los que han leído la Biblia conocerán esta parte, pero igual también lo hemos visto en muchas películas, que le decían a Jesús, tú no que eres el Hijo de Dios, sálvate, y porque tú has salvado a muchos, ahora sálvate tú. Y entonces, y ni siquiera puedes salvarte a ti mismo, y ahí es cuando Jesucristo, yo asumo que él también tuvo ese momento que sentía, ¿no? Ese aguijón en la carne, como dice Pablo, esa no respuesta, que en ese momento él entró a decidir que el morir era ganancia para la humanidad. Claro, lo de él era una muerte física, pero esto simboliza la muerte que nosotros tenemos que tener a nivel de ego, para dejar ver a Dios, ¿verdad? Y en este plano, ¿verdad? Aquí puse, la muerte física nos dejará el simbolismo de morir a nosotros mismos en este plano básico. Morir al ego es, así mismo como hizo Pablo, morir frente a ese aguijón de la carne que era ganancia para Dios. Es como evitar jugar a sentirnos, queremos jugar a sentirnos dioses cuando realmente
estamos llenándonos es de orgullo y en este momento que nosotros estamos llenos de orgullo, llenos de arrogancia, pues estamos sobrados, ¿qué papel juega Dios? Ya. Si Dios, todo lo estás haciendo sí, tú. Dios ha dejado de ser Dios. Entonces yo entendí que hay momentos en la vida que tengo que permitir que Dios se vea, porque entonces me veré yo en todo momento y nadie conocerá a ese Dios real que yo quiero que se manifieste. A veces yo tengo que mostrar, estas son cositas que yo puse, que yo no puedo. Eso es lo que realmente me vende el sistema del mundo, que era lo que les estaba diciendo. Este sistema del mundo nos ha vendido este cuento de que todos nosotros lo podemos, que todo lo podemos hacer, que yo puedo, que lo puedes, pero eso realmente no es verdad. Y que nos escondamos a nosotros mismos nuestras debilidades. Y eso no es verdad. No es verdad. Entonces, exactamente, ¿por qué yo me tengo que vender como una persona que no tengo faltas, no tengo fallas y que no soy perfecta? Eso es mentira. No existe ser perfecto. Perfecto es Dios. Y por medio de mi debilidad, yo puedo demostrar que yo soy una persona con un poder limitado y eso lo tenemos que entender. Tenemos que entender que tenemos un poder limitado y existe un poder mayor que se ha de ser manifestado para que este mundo pueda creer en un Dios que está vivo. Así que yo también puse el ejemplo, ¿verdad? No necesitamos a Clark Kent vestido de Superman en la vida real. Necesitamos ser nosotros en nuestra simple naturaleza humana vestidos del poder del Todopoderoso, porque esa es la verdad. Eso es lo que nos han vendido por allí. Clark Kent, el traje de Superman. No, eso no existe. No existe. Tu traje tiene que ser, revístete del poder de Dios en ese momento en que eres débil, porque la figura de Clark Kent era una figura de un hombre sencillo, tímido, introvertido, con sus lentecitos, tú sabes, de una personalidad, exacto, y de repente se transforma en aquello que realmente les voy a decir. Eso no es real. Así que si tú te quieres vestir o revestir de algo, vístete del poder de Dios en tu debilidad, que es el que nos va a poder llevar a salvar, abrazar y sobrellevar toda situación y circunstancia que se presenta y se manifiesta. Y de verdad este mensaje es un alivio para aquellos que están viendo que hay cosas que en sus vidas ustedes dicen, pero ¿por qué yo no he tenido resultado en esto? Deja a Dios ser Dios, deja a Dios ser Dios, deja a Dios ser soberano y deja que Dios a través de esa situación se muestre y se manifieste como un Dios vivo.